Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario. Soy abogado licenciado en California con estudios legales en Latinoamérica y también acá en los Estados Unidos. Estoy admitido en la Corte um, Estatal y también en la Corte Federal aquí en California. El propósito de este video es responder a la pregunta que muchos amigos y familiares me hacen referente a las personas que cruzan. Tengo muchos amigos y familiares acá en los Estados Unidos que están legalmente, pero que tienen familiares que tienen muchos problemas en sus países de orígenes y no pueden obtener en algunos casos la visa. Entonces ellos um, a veces vienen como muchas otras personas de forma ilegal y siempre me preguntan qué opciones tienen. Si una persona ingresa ilegalmente a los Estados Unidos, puede ser capturada o no en la frontera. Si esa persona no es capturada en la frontera, dependiendo del país de origen, puede que tenga algunas opciones. Y si es capturada, obviamente va a tener que ir a la corte donde va a haber un juez de inmigración que va a querer deportarlo y ahí va a tener que pelear el caso. Todos los aplicantes, como regla general, tienen la oportunidad de solicitar asilo. El problema con el asilo es que los estándares son muy altos. Muchas personas, sobre todo que vinieron en los 80s, incluso principios de los 90s, de países con problemas, pudieron arreglar porque antes los estándares eran muy flexibles y las personas que pudieron arreglar piensan que sus familiares o amigos también lo van a poder hacer. Lo que ellos no saben es de que la solicitud de asilo político ha sido muy abusada y eso generó de que por ley se incremente el estándar del asilo. Así que ahora, a diferencia de antes, ya casi nadie puede calificar, incluso gente con buenos casos que verdaderamente ha sufrido persecución o ha sido víctimas de crímenes y sus gobiernos no los han podido proteger, no pueden obtener el asilo porque en la corte argumentan de que si ellos fueron objetos o víctimas en cierta parte del país, ¿por qué no se fueron a otro lugar del país? Y en los casos en los que sí se fueron a otros lugares del país y continuó la persecución, en camino a los Estados Unidos muchas veces pasan por Centroamérica y pasan por diversos países. En esos casos la corte les dice, y si tú pasaste por todos estos otros países, ¿por qué no te quedaste en uno de esos otros? ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Y eso a veces usan como argumentos en contra del inmigrante y su solicitud de asilo político. Otra de las cosas que pueden perjudicar al inmigrante es de que muchas veces ellos al momento de solicitar el asilo primero lo hacen con un oficial e inicialmente hacen un Credible Fear Interview. En el Credible Fear Interview lo único que se ve es si el oficial encuentra la versión del inmigrante creíble o no. Es decir, no analiza si es que califica o no, simplemente si es que ha habido un temor o si es que verdaderamente tiene miedo el inmigrante de regresar a su país. Y es un estándar bastante bajo. Entonces simplemente diciendo que sí tengo miedo de regresar y argumentando algunas cosas, hechos específicos, debería ser suficiente para que el Credible Fear Interview sea aprobado. Sin embargo, el problema que hay es de que toda esa información se va adjuntando al caso. Entonces, en algunos casos, el inmigrante no sabe bien los hechos y dice yo fui perseguido por 3 personas. Después durante el proceso en la corte dice yo fui perseguido por 4 y al final, al momento de concluir la corte, en la última corte que es el individual hearing donde se ven los méritos o el fondo del caso, dicen fueron 6. Entonces la corte también usa bastante las versiones del inmigrante, ya sea lo que ellos ponen como statements o si no las declaraciones que ellos realizan y las inconsistencias que hay en ellas, o si no a través de preguntas. Les hacen preguntas que o no están claras o creen que van a ser difíciles para el inmigrante, para que ellos no respondan de forma coherente, para encontrar al inmigrante desde un punto de vista de evidencia no creíble. Entonces ese es otro de los argumentos que la corte usa. Entonces básicamente casi todos los aplicantes pueden aplicar asilo. Si han sido detenidos van a ser llevados frente a la corte y si no han sido detenidos son administrativamente frente a la agencia de USCIS, que es una agencia administrativa,
esos casos pueden tomar años, aunque durante la administración anterior fueron resueltos de forma expeditiva. Bajo esta administración debería volverse a darle mayor tiempo a los inmigrantes para que puedan ellos pelear su caso. Y si lo hacen de forma administrativa, pueden pelearlo y al final el agente de inmigración va a decidir si es que califica o no. Mientras lo están peleando después de 6 meses, ya sea de forma administrativa o frente a la corte, el inmigrante puede solicitar un permiso de trabajo para que de esa forma ellos puedan trabajar legalmente aquí y subsistir. Y si ese asilo administrativo es denegado, entonces en muchos casos van a ser referidos a la corte. En otros pocos casos a veces no pasa nada, pero queda a discreción del oficial. La mayoría de los casos van a ser referidos a la corte y nuevamente pueden pelear ese asilo, pero ya frente al juez de inmigración y en base a los hechos que ya presentaron. En las cortes de inmigración al proceso de asilo político también se le conoce como aplicación de último recurso o application of last resort, como le dicen aquí en inglés, porque saben de que si alguien está solicitando asilo político, ese es el último recurso que tienen, porque no califican o no pueden arreglar de ninguna otra forma. Entonces eso ya le da un peso o cierto bias a la aplicación de un inmigrante que está solicitando asilo, especialmente porque dentro de las reformas que hubieron después de los 80s y 90s, que muchas personas que no sufrían ningún tipo de persecución en sus países obtuvieron la residencia a través del asilo, la Corte creó 5 criterios. Es que si uno cae dentro de los 4 primeros, entonces puede que el juez considere y tal vez apruebe la solicitud. Si es que uno puede probar de que ha sido perseguido por su religión, por su raza, género o preferencias políticas. Si uno cae dentro de esos 4, es más sencillo de que uno pueda probar su caso, ya que ese es uno de los grupos que ya está, digamos, formado. Si es que uno cae en ninguna de esas 4 categorías, entonces hay una categoría que es inclusiva, que es todas las demás. Pero ahí el inmigrante va a tener el problema que va a tener que crear su propia categoría, y eso es como crear ley nueva. Y es muy difícil hacer eso, especialmente frente a la Corte de Inmigración, especialmente durante la última administración. Entonces es importante que uno evalúe antes de someter una solicitud de asilo, que uno consulte con un abogado, ya que si uno somete una solicitud que cuando menos no tiene los mínimos requisitos, puede ser categorizada como una solicitud frívola. Y las solicitudes frívolas que no tienen fundamento, ni siquiera tienen ningunos hechos, ni mucho menos evidencia que la soporten, pueden hacer al inmigrante no solo removible del país, sino de que le pueden poner una penalidad de por vida que nunca puedan arreglar entre los Estados Unidos por haber abusado del asilo político a través de lo que se le denomina una solicitud frívola. Entonces, si ustedes tienen amigos o familiares que están en una situación similar, es muy importante que ustedes le ofrezcan esa información para que ellos estén informados. Muchos inmigrantes pueden solicitar el asilo, pero si lo hacen tienen que hacerlo dentro de los 365 días, dentro del primer año, ya que después del primer año ya hay un impedimento legal. Ahora la Corte Suprema recientemente ha emitido una sentencia en la cual indica de que los agentes y el personal de inmigración tiene la obligación de informar a los inmigrantes de este requisito de los 365 días para aplicar al asilo. Y si no lo han hecho, y es que ustedes lo pueden probar, no se les va a prohibir solicitar el asilo, pero van a tener que probar que el oficial de inmigración no les da la información. Entonces es muy importante que ustedes actúen con celeridad, ya que parte del raciocinio que usan los oficiales y el juez de inmigración para resolver los asilos es de que si ustedes se han visto forzados a escapar de su país por un evento tan traumático como ha sido la persecución, que prácticamente les ha obligado a dejar toda su vida atrás, ¿cómo es posible que ustedes no soliciten el asilo de forma inmediata?
Y en cierta forma es lógico. El problema es de que muchos inmigrantes no saben, no tienen la información. Es por eso que le imponen esa obligación ahora, recientemente, los oficiales de inmigración, a que le informen a los inmigrantes de que tienen que aplicar dentro de los primeros 365 días. Es decir, que si uno ingresa indocumentado y es capturado o se entrega, que es otra posibilidad, puede solicitar frente al oficial asilo político. Pero el oficial lo único que va a hacer es proporcionarle la información y el asilo se tiene que someter con otra agencia, no con el oficial de detención. Es muy importante que ustedes hablen con un abogado licenciado, ya que ellos son los únicos que le pueden dar la información, que están habilitados por ley a darle consejo legal para que su caso no tenga ningún problema. Si ustedes tienen amigos o familiares que son detenidos, pues que ellos tengan otras opciones, ya que en algunos casos a veces tienen familiares que los pueden pedir y tal vez tengan la posibilidad de hacer ese pedido dentro de la corte, e incluso si es que no pueden arreglar dentro de los Estados Unidos, ya que hay un impedimento después del año 2000, la gente que entró sin papeles ya no puede arreglar y tiene que salir, a menos de que tenga una solicitud previa al año 2000, así haya sido injustificada, porque así estaría uno protegido por la ley antigua. Entonces, si uno está frente al juez de inmigración, podría pelear el caso, pero ya en la última corte, en el individual hearing, como se le denomina la corte de fondo aquí, a la de méritos para resolver, podrían solicitar salida voluntaria. La diferencia entre la salida voluntaria y la deportación es que la salida voluntaria no impone ninguna penalidad. Si ustedes cuentan con una orden de deportación, eso puede acarrear 10 años para no poder arreglar, o más, dependiendo del caso en particular. En cambio, si uno solicita salida voluntaria, la corte le da un tiempo para que ellos salgan. De esa forma no tienen un impedimento a arreglar si ellos salen, y tienen otra forma de arreglar, ya sea que se están casados o se casaron durante el periodo que estuvieron peleando su caso, o tienen un familiar como un padre o de repente hasta hijos, dependiendo del caso que los puedan pedir, pueden salir sin acarrear ninguna penalidad o impedimento por 10 años como con la deportación. Pero es muy importante de que se pida la salida voluntaria. Así básicamente lo que le están diciendo al oficial o al juez es de que ustedes no van a hacer una carga, de que el gobierno no va a tener que afrontar los costos de su deportación, y el juez así le da un tiempo a usted para que compre su pasaje o arregle la forma como va a salir sin ser una carga para el gobierno. Se presenta al oficial de ICE, ellos dejan constancia de que salió, y con eso usted al momento de arreglar por fuera en el consulado de los Estados Unidos de su país no va a tener el problema de que le digan de que usted no puede arreglar porque tiene una penalidad de 10 años o más dependiendo de su caso. Otra cosa bastante común es de que a veces los inmigrantes ya se encuentran aquí adentro y a veces cometen infracciones, están tomando y manejando, por ejemplo, y los detienen, y al no tener papeles luego los refieren con la corte. En ese caso se aplica lo mismo, pero en ese caso tal vez tengan más opciones porque no son inmigrantes que recién están llegando al país. Ya cuando tienen más tiempo en el país, y si es que tienen hijos o tienen familiares que los puedan pedir, van a tener otras opciones adicionales y tal vez no se vean forzados a solicitar asilo. Hay una solicitud que se llama cancelación de la deportación, que en el caso de residentes, si cometen un crimen le quitan su residencia, pero tal vez la pueda recuperar en la corte, ya que si tienen 10 años de residencia continua en el país y algún familiar que los pueda pedir como hijos, esposo o padres, entonces ellos pueden calificar para retomar su solicitud y volver a obtener la residencia y cerrar esa deportación. Si es que usted es indocumentado y tiene más de 20 años aquí y es detenido entre el país y tiene igual hijos u otro familiar que lo pueda pedir, también podría solicitar la cancelación de la deportación, pero en ambos casos van a tener que probar el hardship que le dicen aquí al familiar que lo está pidiendo, que en este caso es de que el familiar que lo está pidiendo va a sufrir de forma extrema, y eso se prueba si es que hay una lesión o
condición médica que requiera que el inmigrante esté aquí para manejar, llevarlo a sus citas, hacer las compras, darle alimentación, mantenerlo económicamente al familiar que lo está pidiendo. Y si no hay una condición médica, se puede probar a través de un informe psicológico, ya que es evidente que cualquier familiar sufriría si es que un familiar es deportado, pero la única forma de probarlo es a través de un informe psicológico, ya que el psicólogo es el único oficial competente. Espero que esta información les haya servido. Incluso si ustedes tienen una deportación, a veces se puede reabrir ese caso, pero nuevamente es muy importante de que hablen con un abogado para que él les dé consejo legal. Nada de lo que se ha presentado en esta información constituye consejo legal o asesoría. Esto es solo información general. Entonces, nada de lo que se ha dicho aquí puede que aplique para su caso. Es solo información general para que ustedes sepan cómo se manejan los procesos, cuáles son sus opciones. Pero para su caso particular, por favor visiten un abogado. Muchos abogados de inmigración ofrecen consulta gratuita. Tomen ventaja de eso. Incluso si tienen abogado y no están contentos, pueden pedir una segunda opinión y tomar ventaja de una consulta gratuita. Entonces, si ustedes no están suscritos a este canal, por favor suscríbanse, denle like y compartan este video con quienes crean que pueda servirle la información que aquí se presenta. Déjenme sus comentarios en la caja de comentarios. Déjenme saber si quieren saber más de este u otros temas. Hay una nueva ley de inmigración. Tengo un video que creé anteriormente. Pueden ir a mi canal y buscar toda la información y otros recursos gratuitos que tengo para que la comunidad conozca sus derechos. Y nuevamente, si no se han suscrito, por favor suscríbanse, denle like y compartan este video con quienes crean que les pueda servir la información. Y si quieren escuchar más de este u otros temas, por favor déjenmelo en la caja de comentarios, que lo voy a estar leyendo y voy a crear el contenido que ustedes quieren escuchar. De la misma forma, siempre pongo información adicional aquí abajo. Nada más expandan la información que aparece aquí abajo. Y si es que ustedes necesitan contactarme a través de la caja de comentarios o la información que dejo aquí abajo.